Muy buenas tardes, qué alegría poder volver a encontrarnos con nuestras amigas y amigas televidentes. Doris, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y tú, Tati? Yo estoy contenta, tú sabes, Doris, uno tener salud y como yo siempre digo, y tener salud en abundancia y poder, estos reencuentros para nosotros son importantes porque uno puede enseñar y al mismo tiempo aprender, uno se retroalimenta de todos los amigos que nos ven y nos comentan de este programa. Así es, yo creo, Tati, que nosotros hemos sido beneficiadas doblemente porque, como dices tú, podemos llevarle a nuestros amigos televidentes, y lo hemos hecho todo este tiempo, mensajes, informaciones, orientaciones, bueno, educación en salud, que al final es el propósito de este programa, pero a la vez recibir nosotras informaciones y notificaciones porque siempre se aprende. O sea, hemos traído tantos especialistas diferentes durante todo el 24, va a ser así también durante el 2025, sí, que tantos especialistas diferentes que la verdad que nos hemos nutrido y recibimos los comentarios, Tati, recibimos siempre los comentarios y personas que nos saludan. A propósito, quería mandarle un saludo porque ella te manda saludo conmigo también a Josefina. Josefina trabaja en la recepción de comunicación del Ministerio de Salud Pública. Correcto. Y tiene tantos años viéndonos a nosotras ir a cubrir la fuente. Es una persona muy amable. Exactamente. Muy amable. Siempre nos ve buscando información en el Ministerio de Salud Pública porque hay que decirle a nuestros amigos televidentes, por si alguno no lo sabe, que esa es nuestra fuente de cobertura de hace muchos años. Que no es que trabajamos en salud pública, como la gente cree, que es que la fuente natural, porque somos especializadas en salud y tenemos igual que el servicio, el Colegio Médico Dominicano, el Colegio Médico, los hospitales, las sociedades, las clínicas privadas, las clínicas, las administradoras de riesgos de salud. Todo lo que es salud, nosotros lo tocamos en nuestro trabajo del día a día, tanto en 2x3 en salud como en nuestros periódicos, para los periódicos para los que trabajamos. Así es. Entonces Josefina me dice que ya se retira, que ya va a pedir, está en proceso de pensionarse, de retirarse, que ya tiene. Yo le digo, pero tú tienes tu plan de vida para cuando ya no estés trabajando, porque después de tantos años yendo diariamente a una institución y brindando un servicio, se hace difícil el retiro. Pero ella dice que sí, así que le deseamos todo el éxito del mundo. Igual que Josefina, pues aprovecho para saludar a otra persona que desde Sedimat te envía muchos saludos, doña Sonia. Ah, doña Sonia, que es una actitud, tiene una persona con una calidad de servicio muy grande y siempre me dice, dígale a Dori que yo le envío un abrazo. Qué linda, qué linda. Que ve el programa. Y el tercer, es a todos, pero la tercera persona es el doctor Víctor Terrero. Siempre está fiel a nosotras, así que no podemos quejarnos con el doctor. Y con ellos tres, en representación de todos, nosotros ya lo hicimos a final de año, pero que queremos desearle que todo el 2025 sea un año sobre todo de mucha salud. Ya arrancó el 2025, de manera que nosotros hoy queremos desearle a ustedes que tengan salud, mucha salud, porque como decimos popularmente, las otras cosas las buscamos haciendo la diligencia. Y qué sé yo, como propósito quizás plantearnos la paciencia, cultivar la paciencia en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros aspectos de la vida. Sí, paciencia y tolerancia. Yo creo que si logramos cultivar esas dos cosas, vamos a tener una vida más plena. Porque con la paciencia evitamos el estrés, le damos a veces la razón al otro, ¿verdad? Que hay que defender, por supuesto, sus derechos, y eso no es innegociable. Pero a veces, qué sé yo, cediendo un poquito, podemos lograr esa armonía, que al final es lo que le va a dar la felicidad y la tranquilidad al ser humano. Hay un nivel de estrés, dicen los especialistas, que es necesario, que es ese estrés que nos hace competir. El estrés bueno, como dicen ellos. El estrés bueno, que es el que nos hace competir por ser mejores. Y ese ser mejores implica ser mejor persona también. Así es. No es solamente competir profesionalmente, no, porque decíamos nosotros ahorita fuera de récord haciendo comentarios aquí antes de arrancar, que, por ejemplo, en el caso de los periodistas, si usted es mala persona, no puede ser un buen periodista. Esa sensibilidad humana que se debe tener. Correcto. Y no solo como periodista, Tati, en todas las profesiones que ejercemos. Porque puede ser, qué sé yo, cualquier trabajo que se ejerza de una manera hasta mecánica, técnica, que no requiera de ese compartir con el ser humano, pero usted tiene que tener la sensibilidad de gustarle lo que usted hace. Así es. Porque si no le gustó, no va a hacer un buen trabajo ni va a brindar un buen servicio. Y con ese comentario y ese mensaje tan bonito tuyo, nosotros nos vamos a ir a una pausa. Hoy tenemos un verdadero banquete, de los banquetes que nosotros preparamos.
con 2 personas, 2 profesionales, que yo lo vi en otro espacio, a una de ellas, que ustedes la verán hoy, y me encantó, y le fui quien le comentó, Dori, vamos a llevarnos ese banquete para el programa de nosotros. Y yo feliz. Sí, así que hoy no se pierdan, no mueva la pantalla, que nosotros vamos a venir con esos invitados de lujo en un segundito. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Altagracia lo dijo, tenemos banquete para esta tarde y es que con ella siempre se pueden abordar diferentes temas de tanto interés para la sociedad y sobre todo hablar de algo tan interesante que es de esto, vean, de nuestro cerebro. Estaremos aquí con nosotros a la doctora Marcia Castillo, ella es neuróloga, no hay que presentarla mucho porque ella es muy activa en las redes sociales. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Muchísimas gracias por estar aquí. La doctora aborda por lo generalmente tanto en los medios como en artículos que escribe, siempre el tema de ¿se llama esta enfermedad? Del Parkinson. El Parkinson, que es un tema muy de ella, cuando la entrevistamos, pero hoy, además de que hablemos de eso, nosotros queremos abordar otros temas, porque la doctora es profunda cuando se mete en aspectos de filosofía, de desarrollo humano y todo eso. Y hace un tiempecito la veía en un programa de un amigo en televisión y ella abordaba el tema del cerebro. Y me impactó tanto que le decía yo a mi compañera, Dori, vamos a llevar a la doctora Marcia a hablar de eso, vamos a desarrollar ese tema con ella. Este mundo, esta sociedad que decía recientemente Joan Manuel Serrat, del que no estoy contento con la sociedad que me ha tocado vivir, decía él en un premio que recibió en España recientemente. En Santa Sofía. Exactamente. Entonces, esta sociedad que nos ha tocado a nosotros en este país y en esta sociedad, ¿qué es lo que estamos encontrando, sobre todo a nivel de este órgano tan importante, Marcia? Pues fíjate, interesante que partas desde ese comentario, porque si estás en un mundo, en un tiempo que no te gusta, es precisamente el que te toca cambiar. Y surgiendo precisamente en ese hilo conductor, la sociedad impacta el cerebro desde muchas perspectivas, entendiendo también la dimensión humanista de lo que es el concepto del ser humano. Nosotros somos gente biopsicosociales y espirituales. Y cuando hablamos de espirituales no nos referimos esencialmente a un concepto teísta, sino al sistema de creencia del ser humano, que es una cosa también que los científicos hemos querido como excindir. Una cosa que no estamos hablando de religión. No hablamos de religión, sino del sistema de creencia. Y eso es muy poco feliz. Porque el hecho de que nuestros jóvenes vivan en la inmediatez y nosotros los adultos en la desesperanza, precisamente porque no hay un sistema de creencia. O sea, prácticamente uno no cree en nada. La religión nos ha dejado un poco... no desamparado, pero un poco atontado. Y decepcionados. Y decepcionados. Como los desengaños de la vida también, que uno va viendo. A veces tú admiras tanto a una persona, Marcia, y cuando lo conoces bien y lo conoces a más profundidad, entonces como que te desencanta. Dice, mejor no lo hubiese conocido. Total. Entonces, la sociedad somos todos. Lacan decía que la sociedad tiene su propia psiquis. O sea, la biología te da un cerebro, pero es la mente, es la sociedad la que te da una mente. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros somos como una mamushka, esa muñeca rusa, que son muchas muñequitas dentro de uno. Tú vienes con un cerebro, que es la primera estructura, y luego la sociedad viene moldeando esa psiquis. Y entonces, ¿qué está moldeando la psiquis de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Pues muchas cosas que no son muy favorables, ¿no? Exactamente. Una música que es una música sexualizada, las redes que te presentan una realidad que no es la realidad real, unos padres que son padres ausentes, una sociedad de la instantaneidad, una sociedad que tal vez lo que estimula es el consumismo, una alimentación tampoco que es muy saludable. Y si sumamos todo esto, tal vez ya fuera de lo que es lo biológico, lo social, luego venimos a lo psicológico, que en cierta forma también impacta cómo nosotros nos vemos en el otro, porque nosotros nos construimos en la mirada del otro y no hay empatía, y eso también nos hace reflejarnos como en un solicismo. Entonces tú dices, bueno, sí, somos seres gregarios por naturaleza, o sea, nosotros nos buscamos en el otro, pero cada vez nos sentimos más solos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el cuestionamiento que tenemos que hacernos? Porque tú dices, eso es algo filosófico y social, sí, pero es algo de salud también. Es algo de salud, porque la soledad
está siendo visto como un problema sanitario. Que afecta emocionalmente. Declarado como un problema sanitario. Y cada vez, lastimosamente, va a haber más soledad en el mundo. ¿Por qué, Marcia? Por varias razones. Lo primero es que cada vez vivido en la nueva caverna, que son las redes. O sea, no hay un diálogo, es un monólogo. Si yo quiero, te dejo en visto. O si yo quiero, no te respondo. O cuando yo termino una conversación, la terminé. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde están esas células en espejos? Que son esas células de caja Resu que nos dicen que donde nosotros podemos, en esa mirada, que el otro nos construye, en la alteridad, en el otro, que es el que me hace ver. Si tú no me escuchas, yo no existo. No existo. Si tú no me miras, yo no me puedo ver. De hecho, el niño empieza a verse, el primer espejo en el que el niño se ve es en la mirada de la madre. Y ese reconocimiento visual, psíquico, que el niño tiene, es la primera mirada de la madre. Quizá por eso hace esa conexión tan fuerte, madre-hijo, ¿verdad? Eso es la parte, tal vez, que podamos hablar de la teoría en espejo de la madre. Y luego viene también ese lazo de la oxitocina, del abrazo, del contacto. Y entonces, gracias a Dios, han extendido, ustedes que saben mucho de leyes, de salud, y estudian mucho ese rubro, pero las madres a veces tenían que irse muy tempranamente, y ese lazo social de la oxitocina, esa neuroquímica, donde ese primer abrazo, ese contacto cercano se perdía, incluso con la misma lactancia, que es tan importante no solamente por tema de nutrición. Entonces, la soledad se va acrisolando cada vez más, y esto se ve también en que estamos más atomizados, o sea, el solicismo, cada vez somos más islas, estamos separados. Cada quien es una isla aparte. Marcia, ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, que a veces tú tienes, yo me quiero juntar contigo, una persona que respeto, le sigo su trayectoria, me quiero juntar contigo, y cuesta un trabajo enorme juntarnos a tomar un café. No hay tiempo. O sea, ¿qué hemos construido de esta sociedad? Es un elemento. Y el otro, que tú hablabas de esa soledad, en la mesa. La mesa históricamente ha sido un lugar y un centro de reunión, de conversar, donde se tocan todas las conversaciones. A veces alguien se sube, alguien se pasa, pero en la mesa lo que hay es celulares hoy día. Sí, y fíjate que el comer empezó como un acto de alimentación, pero se convirtió es un acto social. Por eso nosotros siempre decimos que cuando los adultos mayores tengan cualquier problema cognitivo, como quiera se trate de hacer inclusión, o los niños con el espectro autista. Incluso en Navidad invitamos mucho a que se traten de incluir a la festividad. Ponerlos a la mesa. Sí, que no se alienen, porque precisamente ya de por sí hay una alienación por las patologías, los estigmas, los tabúes, de incluirlo porque es un acto social, como tú dices, y cada quien está en su propio mundo. Tú ves dos adolescentes que viven en una familia y cada uno está en una laptop. En su lado, o en un iPad. Entonces, en su habitación, encerrado, haciendo... Vemos, hay niños, y decía Ernesto Sábato, hay momentos en que ser progresista es reaccionario, y hay momentos históricos también en que ser reaccionario es progresista. Estamos creando niños que viven en edificios de 20 pisos, que nunca han visto un huevo, nunca han visto una gallina, nunca han sido niños. O sea, no han correteado. Nunca han correteado. Y el niño necesita el juego. Necesita el juego, porque si tú te vas a la teoría, por ejemplo, de Piaget o a la de Vygotsky, el juego construye una estructura fundamental para que el niño entienda las reglas, que hay normas, que hay que respetar al otro, que hay una estructura lógica del juego, que luego va a ser lo que el niño va a hacer en la sociedad. Y la inteligencia emocional tiene mucho también que ver con el juego. Marcia, el tema de la soledad, que a mí me llama mucho la atención, ¿están bajando entonces las edades de sentirse solo? Sí. Te lo digo porque antes uno lo decía, bueno, los adultos mayores, que siempre hemos sabido que sienten mucha soledad porque van dejando el trabajo, van dejando esa vida activa y van quedando como... y que tenemos que trabajarlo. Que hay que trabajar. No, yo soy partícipe de que eso hay que trabajarlo, porque hay que integrarlo. Pero entonces siempre veíamos jóvenes juntos, felices. Entonces la soledad ha ido bajando su edad, dices tú. Sí. Y no es un efecto que tú puedes decir, es un efecto pandemia. Porque ya lo veníamos observando. Desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia. Tú dirás, bueno, fue el confinamiento que nos aisló, porque no elegimos que nos aislarnos. Exacto. Como David Thoreau, o los ermitaños, o los ascetas, que eligen. Su estilo de vida, eso es lo que yo quiero. Y no hay un problema. No, porque yo lo elegí. Sí, yo lo elegí. Hay personas que escogen. Y lo elegí sanamente, Marcia, lo elegí sanamente. Una elección. Exactamente. Personas que cogen espacio de vacaciones para hacer introspección, reflexión, que es muy sano. Y esos retiros, que se van a esos retiros. Que son muy lindos. Tú vas al famoso Sapereau, te aprende a conocerte a través
trabajar tus debilidades, tu fortaleza, pero cuando llega esto que tú dices, que es muy importante, y me parece maravilloso que lo abordemos aquí, porque nuestros adolescentes cada vez más también se van sintiendo solos. Y esto tiene que ver mucho con el tema de los estándares y los modelos que tienen. Antes, ¿quiénes eran los líderes en la comunidad? Los más sabios, los líderes, los revolucionarios, los que hacían esto. A nivel latinoamericano llegamos a tener al Che Guevara, a Fidel Castro, a todos estos que eran personas que unían. Unían, o sea, iban las revoluciones. A Jesucristo, ¿verdad? En su etapa el primer humanista, pero Jesucristo hoy es otra cosa. Es otra cosa. Marcia, vamos a pedirte un permisito. Vamos a seguir abordando ese tema de la soledad y de los jóvenes y cómo ha ido bajando a esa edad, pero nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación que nos llena mucho y nos ayuda a detenernos y ver lo que pasa con la doctora Marcia Castillo, neuróloga y una mujer de pensamiento profundo. Hablábamos de esa soledad. Sobre todo le llamaba la atención a Dori que se registra en gente muy joven, no gente de la tercera edad ya, no, sino en gente de los 20 y antes años y un nivel hasta de depresión. Vamos a ver, doctora. Fíjate, en el adolescente se da un fenómeno que es natural, es biológico. El adolescente es ese que se tranca en la habitación, que revisita la infancia, que necesita entender qué está pasando en su vida. Descubrirse también. Descubrirse, revisita la infancia. ¿Qué es lo que hace ahí trancado ese muchacho? Y se vuelve una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eso es natural, porque está en una fase de neurodesarrollo y el cerebro del adolescente se mieliniza de abajo hacia arriba. O sea, primero el tallo cerebral que tiene que ver con autopreservación. O sea, hambre, sed, sexo, esas cosas. Luego el cerebro medio, que es el cerebro emocional, y finalmente la neocorteza. Y cada vez vemos que la maduración cerebral viene siendo a más edades. O sea, antes decíamos que a los 18 años ya era un adulto, ahora a los 23, 24 se viene desarrollando la neocorteza, lo que te hace medir. Que ha cambiado eso también. Sí, es increíble porque antes a los 18 años una gente era capaz de formar una familia. Claro. En las mujeres sigue siendo más o menos igual, pero en los hombres cada vez es más tardío. Porque maduran antes las mujeres. Las mujeres maduran antes por un tema que es ontoevolutivo, la maternidad. La mujer es cuidadora por excelencia. Hay diferencias pivotales entre el cerebro del hombre, que sería un tema interesante, entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Pero volviendo a eso, el adolescente hay un aspecto natural que tiene que ver con el neurodesarrollo, con la poda neuronal, con la mielinización, que primero hay parte de gratificación, hay cambios evolutivos que hacen que a veces haya explosiones de violencia o sensaciones de soledad. Es gregario, entonces, ¿por qué es gregario? Busca ser parte más del grupo. Ya él no quiere tanto que papá lo acepte, sino que el grupo lo acepte. Sí, claro. Y si el grupo no lo acepta, pues se siente alienado, apartado, solo y con mucha tendencia a la depresión. Así que hay que estar vigilantes. Ojo visor. Con nuestros adolescentes, de cualquier signo. Empieza a usar ropa oscura, empieza a estar muy solo, ropas anchas. Usted lo ve que se ropa todo el tiempo. La mano, usted lo ve que se tapa mucho la mano. Usted lo ve que cambia, empieza a perder peso, muy tarde. Hay que vigilar eso. Vigilar, porque sabemos que a veces tienen autolesiones o hacen cosas que nosotros tenemos como padres, no podemos poner una banda transparente, esto está pasando, es una realidad vivente. Pero también se da el fenómeno, volvemos otra vez de lo que está pasando y volvemos a la sociedad y a la subjetivización del ser humano. Porque nosotros no podemos ver el ser humano fuera de la sociedad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Que son un subproducto de la sociedad. Y no me gusta decir estos jóvenes, porque estos jóvenes son nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes. Son nuestra responsabilidad. Y entonces me gustaría que tal vez se haga una reflexión desde la educación, no solamente desde la familia, sino también desde el sistema educativo, desde el aparato curricular, porque de nuevo la inteligencia emocional, la educación cívica y moral no se incluye al sistema que ha quedado fuera y lamentablemente. ¿Cómo hacer para rescatar de alguna manera? Yo sé que es un fenómeno social. A ver, es un fenómeno que tiene que ver con la sociedad y con todo. Hoy día cualquier símbolo es una cosa. Es una cosa cualquiera. Entonces, cualquiera de Efesio es un role model. Exactamente. Entonces, la generación de nosotros, que no quiero decir que fuimos ningún modelo tampoco, ni quiero ponerme a los jóvenes como modelo, pero nuestra generación tuvo, y yo hablaba de
de esos estandartes, ser como el Che, los cubanos y los latinoamericanos, ser como el Che, el hombre nuevo que era una la renovación, de renovación, el espíritu ¿verdad? humano. Sí. O esa parte bonita del cristianismo, ¿no? Esos bonita. liderazgos que uno quería seguir. Así O sea, mismo. ya no valen esos liderazgos. O sea, ¿cómo hacer en una sociedad donde tú me ponías un esquemita de temas así a tratar cuando te contacté? De, por ejemplo, esta sociedad con todos estos vacíos, y todos estos dolores y todos estos líderes que se aquerosean uno con otro y una inteligencia artificial que se nos pone como el nucleus ultra. Perdón, Tati, te voy a interrumpir. Hablando de líderes, de esas personas a seguir, son ahora unos influencers. Lo que la los gente, influencers. lo que los están Sí. siguiendo. O sea, son gente que dice, no, yo soy influencer y tienen seguidores, pero tú lo oyes hablando de una manera o actuando de una manera que tú dices, bueno, pero si eso es lo que se va a seguir, o sea, si esos son los influencers. Mira, el pensamiento nos construye en base al lenguaje. O sea, Exacto. el lenguaje define el pensamiento. Y Winston decía que los límites del pensamiento lo define mi lenguaje. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que escuchamos? Y eso se queda no de manera cimentada en una estructura subconsciente. Cuando tú oyes el otro día iba yo en la frente a, ¿cómo se llama esta cosa? IKEA. Perdón por la promoción. Está bien, no te y una preocupes. guagua de esa amarilla. Y ni siquiera eran adolescentes. Eran prepúberes, cantando lo de la cama esta para 4. Ajá. Esa canción que dice... Felices los 4. Felices los 4. Esa repetición constante, el cerebro aprende por aprendizaje. Por Y supuesto. entonces esa música está articulada para que se enganche en el cerebro medio. Entonces, Sí. no es solamente el tema del reggaetón, del dembow, del rap, que sexualiza. Con esas letras. Ajá, que hipersexualiza a las mujeres, que tiene una vejación de lo que es el sexo, por ejemplo. El sexo y que no desnaturaliza, porque el sexo es natural y es sano y es saludable cuando... Y es bueno. Y es bueno. Pero que le da otra connotación. Le da una Eso connotación es. puramente vulgar. Exactamente. No quiero sonar puritana porque No, es te la idea. entendemos. No, y es la tampoco idea. queremos Ni nosotros nosotras que nos somos vean así tampoco. Ajá. Pero sí hay que entender que este fenómeno se está dando. Este fenómeno se está dando y ya tiene un tiempo. Y esta generación no la vamos a cambiar. No quiero ser pesimista. Pero nosotros, dice Sylvia Bleichmann, y me gusta citarla porque con su pensamiento siempre ha sido como muy, se ha parado en la atalaya. Nosotros, si pensamos que vamos a cambiar o a educar para esta generación, estamos teniendo un pensamiento psicopático. Nosotros tenemos que educar, como decía Freire, nosotros no vamos a cambiar, no vamos a educar para cambiar el mundo, vamos a educar para cambiar las personas que van a cambiar el mundo. Porque ya esta semilla está sembrada, se sembró pero esta. podemos seguir inspirando conciencias. Recuerdo a un amigo nuestro, el periodista Gustavo Ligo Peña, que decía, sabe que San Francisco fue un pueblo muy revolucionario y todo Sí, eso, y sí. cuando llegó Aramis Camilo al país con lo del motor, y él decía, aquí no se tira un tiro jamás a partir del motor. Y fíjate cómo hemos cambiado. El motor no era nada con relación a ese tipo de música que se está, Sí, por ejemplo. Y mira el ejemplo, o sea, porque hay personas realmente que saben agoreramente determinar algunas cosas, y era esa música. Era nada más. esa música. Exacto. Que tú lo dirás, ahora tú lo miras, y es una cosa sana en nada. comparación. un adagio del amor. con relación. Sí. Si lo comparamos con lo que pasa ahora, y como tú dices, son los influencers, son los Sí, tiktokers, son sí. lo que nuestros jóvenes aspiran a hacer, porque Exacto. en la inmediatez y en las brechas Sí. y en la atomización están precisamente esa construcción de la psique. Este lo tiene más rápido, lo consigue todo, y en la inmediatez y en la Exactamente. cultura líquida. Si él lo tiene rápido, lo tiene ya, eso es lo que yo quiero. ¿Para qué yo me voy a esforzar? Esta semana decía un publicista español, hablaba de los influencers y lo decía que eran mercenarios de marcas. Bueno. Y yo pienso, por ejemplo, en un tema de la sexualidad de la mujer. Hoy día hay unos programas de radio donde yo digo, una mujer dice con toda normalidad, no, a mí me gustan los hombres casados, un ejemplo, o me gusta tal cosa, o hago un escándalo para tener like. Sí, para viralizarse. El problema de las redes es que tienen lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, tú te puedes buscar un poema de Rumi de los 1700 Y encontrarlo ahí. Y encontrar ahí lo que en los papeles de Oxirinco y educarte si tú quieres. Sí. Pero también está ese fenómeno de eco
los discursos panfletarios, los discursos de ínfulas, y están también la capacidad que tiene la posverdad, que tú y yo hablamos. El tema de la posverdad. De la posverdad. Y cómo mucha gente ha ganado en base a la posverdad. Por supuesto. No tenemos que citar ejemplos recientes. No, para nada. Esta forma que dice que dicen, como dice Tati, algunas personas que escuchamos, no, yo sueno aunque sea de malo, por lo malo. Claro, o sea, porque tengo que sonar. Exactamente. O sea, vende lo malo, vende lo vulgar, vende la inmediatez, vende el morbo. El morbo siempre ha vendido. Sí, vende siempre. La sangre. O sea, tú ves todas esas cosas. Y realmente eso está de alguna forma deconstruyendo lo que es la verdadera naturaleza humana. Cuando Hegel habló de la muerte, no, hablamos de Hegel, oigan, señores, la muerte del espíritu humano. O sea, y ahora nosotros estamos viendo estos niveles de solicismo. O sea, el síndrome de solo mi mello conmigo. Mientras yo suene, mientras yo tenga yo tenga 10 marcas que me quieran vender. Misma, como dicen. Sí. Yo tenga 10 marcas que me quieran vender y yo pueda producir en base a eso. Yo trabajo, yo me lo gano fácil porque yo soy mi propia marca. Así es, Marcia, te voy a pedir otro permiso, nos vamos a una pausa y quiero retomar la pregunta que te hizo Tati ahorita sobre la inteligencia artificial, la tecnología y el cerebro. Porque resulta que ya hasta a uno mismo se le olvidan los teléfonos, hasta de la gente bien cercana de uno, porque ya uno la tiene ahí. Entonces, también es preocupante esa situación que estamos viviendo. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Marcia Castillo. Marcia es neuróloga y estamos analizando con ella todos esos cambios que estamos viendo en el cerebro y la sociedad de hoy, cómo la sociedad impacta nuestro cerebro. No sé si al revés, Marcia, tú lo explicarás. Ambas. Y le preguntaba sobre la inteligencia artificial, la tecnología y el impacto en nuestro cerebro. Se nos olvida a veces hasta los números de teléfono de los más cercanos que tenemos al lado, Marcia. ¿Por qué pasa eso? La inteligencia artificial es un capítulo bastante amplio. Daría un programa solo. Sí, de hecho nosotros planteamos en un momento eso de la inteligencia artificial versus la inteligencia emocional. Exactamente. Porque son como dos aspectos dicotómicos. Y porque la inteligencia artificial tiene su lado bueno. O sea, que a un paciente con ELA le pongan una nanoprótesis, esclerosis lateral amiotrófica, y vuelva a hablar a través de un algoritmo. Por supuesto. Es una alegría para la familia. Que un paciente con Parkinson le pongan una neuroprótesis con un dispositivo en la médula y vuelva a caminar, es algo maravilloso. Que un dispositivo, una startup para la depresión o para el insomnio, que ya existe, aunque no esté patentada, también es algo maravilloso. Ahora, el tema está en el asunto de la bioética. Se produce más inteligencia artificial que lo que se puede regularizar. Y recordemos que existe el Deep Learning Machine. Estas máquinas tienen la capacidad de autoalimentarse de datos. Entonces hay que regularizar una cosa que se llama neuroderechos, que poca gente entiende de qué va los neuroderechos. Paradójicamente, Chile fue el primer país que aprobó eso. Neuroderechos aplica a 4 conceptos. Esto lo empezó a trabajar el doctor Juste, el ideólogo del proyecto BRAIN. Una de las ideas es que todo el mundo tenga acceso a todo lo que pueda beneficiar a través de neurotecnología, nanotecnología e inteligencia artificial de manera equitativa, sin importar el dinero. Lo otro es que la persona debe tener la capacidad de autopreservación. Es casi utópico eso. Es utópico. Es utópico. Autopreservación de su mente, su conciencia y sus voluntades previas. Porque si no hubiera cualquier loco que quiera ya vender viajes a Marte y que tenga una red electrónica con una X y quiera meterse en el cerebro de uno y te pueda no tengo que mencionar nombres, pero sabemos de quién estamos hablando, y pueda tener acceso ilimitado a la capacidad del pensamiento del ser humano, que no pueda modificar lo que es el código ético del ser humano. O sea, neuroderecho, que se pueda preservar el derecho de lo que es los códigos morales, éticos de esa persona, pero también se refiere a la equidad, a la accesibilidad. Para trabajar todo eso se necesita toda una infraestructura, y esos son los neuroderechos. Entonces, tendríamos que hablar de neuroderecho, de bioética, hablar de inteligencia artificial y también hablar de lo que tú bien mencionas, que es un acápite que vemos que cada día va en detrimento de nuestras capacidades atencionales. ¿Por qué el estar constantemente en las redes afecta la atención, la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, que son partes operativas de la memoria? Porque la memoria no es nada más ir a buscar un recuerdo a un sitio, la memoria es un circuito.
que va desde la cognición, las emociones y todas esas estructuras que se enhebran. Incluso el famoso circuito de Papez, que es la parte emocional de la memoria, porque cognición y emociones son una misma cosa o dos caras de la misma moneda. Por eso cuando tú estás deprimido, tu atención falla. O por ejemplo, cuando tú te emocionas, aprendes con más facilidad. O cuando tú tienes un olor que te recuerda a la abuela, se produce el fenómeno de la Magdalena de Proust y te recuerdas de tu abuela. Entonces emoción y memoria van de la mano. Pero también cuando una cosa tiene una carga emocional negativa, tu cerebro suprime ese recuerdo. O sea, ahí vemos una serie de cosas como que se articulan de una manera perfecta, pero que puede fallar. Porque decía Oliver Sacks que el cerebro es fuerte, pero la mente es frágil. El cerebro es fuerte, pero la mente es frágil. No. A mí, con este tema que toca Doris y que tú estás desarrollando y que tendríamos programas junto con otros expertos para desarrollar, me preocupa mucho, me encanta el avance de la ciencia, lo disfruto. Cada vez que yo entrevisto a uno de ustedes, neurocientista, me encanta y sé que mi compañera y amiga también. Pero yo creo que hay grandes desafíos. O sea, si no hay bioética de por medio, y aquí la bioética muchas veces se la pasan por cualquier lado, estas intervenciones, sobre todo a las neurociencias, con gente que no está pegado a la bioética, o sea, ¿hasta dónde nos puede llevar esto? Puede llegar hasta esas películas que veíamos antes, que hoy día pueden ya ser realidad, de manipular seres humanos, manipular nuestro, ¿cómo se llama eso? Sí, precisamente era lo que hablábamos de los neuroderechos. Todos tendríamos que entenderlo y todo el personal o todos los actores que están alrededor de esto tendrían que entenderlo. Lo otro es que la bioética debe estar por medio porque se produce inteligencia artificial más rápido de lo que puede evaluar un comité de ética general. Y entonces deben existir los comités de bioética. Pero en el país uno no ve pasos en ese sentido. Sí, hay comités de bioética. De bioética, bueno, está el CONABIOS. Y por ejemplo en la plaza tienen comité de bioética. Hay muchos centros que tienen comité de bioética. Nosotros no tenemos tantas aplicaciones hay algunas aplicaciones en desarrollo. Por ejemplo, hay varios universidades que están desarrollando muchos proyectos un capítulo en ese sentido. De neurotecnología, nanotecnología muy interesante, pero es cierto que es preocupante porque hay desafíos y retos sobre la intervención que se hace en el cerebro o en lo que sería ya la mente, que es lo mismo, mente y cerebro es lo mismo. El cerebro es hardware y mente es software, no podemos verlo como dos entidades diferentes. Como un dualismo. La mente es un cerebro y la mente es una cosa y el cerebro es otro. No, eso es lo mismo, como decía Spinoza. Marcia, cuando una persona tiene una pérdida dolorosa, sea de un familiar, hasta de un trabajo, de cualquier situación, ¿qué afecta? ¿Qué es lo que se afecta en nuestro cerebro o en nuestro corazón? Porque sentimos como que nos oprimimos, como que... Aquí la versión judeocristiana. Sí. ¿Dónde es que realmente sentimos ese impacto? Pregunta interesante, dicotómica, porque la respuesta es ambas a la vez. O sea, recordemos que antes había una visión cardiocentrista. Cuando decía, cuida tu corazón, porque el corazón manda la vida, es una visión muy judeocristiana. Muy judeocristiana, Pero sabemos que el corazón tiene neuronas, más de 50 millones de neuronas. El segundo cerebro es el intestino. Y se dice que el tercer cerebro es el corazón. ¿Y cómo se llama el síndrome del corazón roto? Ahí voy. Entonces, afectan tanto las emociones. Que ya hay una enfermedad. Que ya hay entidades como el síndrome del corazón roto, síndrome del broken heart o miocardiopatía de Tokusovo. Cuando tú tienes una emoción muy fuerte, un duelo, una pérdida, o tú pierdes, incluso existe el dolor moral. O sea, existe el dolor moral. Cuando a ti te despiden de un trabajo y tú sientes que es algo que no... Por ejemplo, ahora que se usa mucho la palabra me desvincularon. Esa desvinculación. No he hecho nada, no he robado, no he hecho nada. No me explicaron ni por qué. Nada más venga a buscar su carta de desvinculación. Existe un dolor moral y una estructura que se llama, la parte anterior del cíngulo como el cinturón, conecta con la amígdala del hipocampo. Y la amígdala es una estructura que sensa el miedo y lo manda a la corteza prefrontal, que te dice esto está bien o esto está mal, puede inhibir o puede liberar. Entonces vemos que realmente corazón, cerebro, intestino, y lo que ya hoy se habla de ejes, porque hay un constante rumor entre todos los órganos. Entonces por eso digo que es dicotómica la respuesta, porque puede haber una expresión sistémica de cualquier impacto emocional, ya sea es positivo o negativo, hasta el intestino. Caramba, todo mezclado. Es el cerebro el que te bloquea
a veces esos pensamientos de tristeza o cuando pasamos por un trauma, una situación difícil. Un estrés postraumático, se suprime un recuerdo. Pues mira, el cerebro tiene el cerebro, la mente, la psiquis tiene la capacidad muchas veces de decir, no decir, sino, porque el pensamiento es una propuesta, ¿no? Okay. Hay que entender la diferencia entre emoción, pensamiento y sentimiento. Son diferentes. Son diferentes. La emoción es algo vegetativo, es psicofísico y es temporal. El sentimiento es la parte cognoscitiva de esa emoción. Por eso las emociones son universales, el asco, la ira, el miedo, y nos autopreservan. Si tú vas a la nevera y tú hueles una leche que está podrida, te está preservando de no intoxicarte. Claro. Si viene un perro aquí, un perro grande, un perro que tú crees que es un miedo y tú vas a huir. Claro. Entonces, son emociones universales porque nos autopreservan. Entonces, pero el sentimiento, más que el sentimiento es otra cosa. El sentimiento es una lectura y se queda. El amor, la compasión, son cosas que están por encima y eso se procesa a nivel cerebral. Ahora, ¿qué hace el cerebro? Cuando tú estás en una situación que te impacta y él entiende, o sea, digo entiende para usar una palabra, que tú no tienes la capacidad de gerenciar eso, él lo apaga. Caramba, y lo mete en el subconsciente. Inteligente. Entonces, eso te pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un accidente de vehículo. Hizo una amnesia. Mira, recibió una noticia y él se bloqueó y él no se acordó de eso. Exactamente. De hecho, existe la palabra, fulano se bloqueó. Se bloqueó, hizo un blackout. Exacto. Mira, se blanqueó. Como si se apagara. Se apagó porque el cerebro no tiene la capacidad de gerenciar esa situación. Marcia, vamos a pedir de nuevo tu anuencia, nos vamos a nuestro último bloque. Terminamos esa idea y yo quisiera que nos dijera si es verdad que el cerebro humano se está poniendo más pequeño o qué es lo que está pasando con todo este montón de cosas que hay en el mundo. Volvemos ahora con nuestra especialista de esta tarde. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de este programa preparado con tanto esmero para todos ustedes. Terminamos esa idea, Marcia, la doctora Marcia Castillo, de que el cerebro se bloquea, nos bloqueamos ante una sensación, un dolor, para ir al otro aspecto. Sí, el cortisol, esta hormona de la que tanto se habla hoy, o neurotransmisor, esa es la química que nos dice confronta o huye. Entonces, en situaciones de estrés, el estrés es fisiológico, pero cuando se perpetúa en el tiempo pasa de ser estrés, el estrés bueno, euestrés, a ser distrés, un estrés malo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación de estrés muy agresivo, muy nocivo? El mismo tema del síndrome del corazón roto. Pasa eso, que el cerebro dice, yo no tengo la capacidad de gerenciar eso y te bloquea. Por ejemplo, en un velorio, dicen, mira, él no lloró, él estaba como que nadie se había muerto. Y la gente dice, qué insensible. Mira, ese no lo quería nadie, ahí nadie está llorando. Su cerebro no tenía en ese momento la capacidad de gerenciarlo, pero a la semana está llora, abrazando la ropa. Y vemos situaciones muy parecidas, también pasa en el estrés postraumático. Tú estás en el frente de una guerra y le explota una mina a un amigo y la persona puede ser que lo cargue y dice, ¿y cómo lo cargó? ¿Cómo tuvo la capacidad de hacer eso? Correcto. Bueno, porque el cortisol actuó en ese momento, confrontó, no huyó. Entonces, eso es lo físico y luego está lo psicológico. Pero eso se puede presentar en el sueño y te lo puede presentar en forma de pesadilla, en forma de estrés postraumático, porque está en el subconsciente. Está ahí. Entonces, recordemos que la mente, con el pináculo, lo que vemos, es el 7%. Nosotros decimos, no estamos estresados. Eso es lo que cognitivamente tú piensas, pero en el subconsciente y en el inconsciente, todo eso te está mandando información basura, que solamente aflora o durante el sueño o cuando tú vas a una terapia, ya sea cognitivo-conductual o algunas cosas como la hipnosis. Por eso, Marcia, que la gente a veces dice, yo dormí, pero fue como inquieta, yo no descansé, no sé. Por la hiperreactividad de la amígdala. La amígdala es la estructura, como dijimos, que nos mantiene hiperalerta. Entonces tú te acuestas viendo noticias catastróficas, no te desenganchas del trabajo. Hay un ensayo muy hermoso de Sara Jaffray, el trabajo no te amará, porque se nos ha dicho que tenemos que amar el trabajo. O sea, yo no amo el trabajo que tengo, pero no tengo el trabajo que amo, pero amo el trabajo que tengo. Imagínate tú que hoy día ya no hay trabajadores, son colaboradores, mi hermana. Son colaboradores. Significa que no hay ninguna relación laboral de responsabilidad porque yo lo que hago es que colaboro contigo. Sí, y entonces eso hace que tú estés enganchado constantemente y tu cerebro se la pasa igual. O sea, tu amígdala está, imagínate, el trabajo, el estrés.
el marido que no llega a tiempo, que no sabe tú dónde estás, en el colmadón, los hijos que no llevan, el tráfico, y todo eso mantiene la amígdala activa, y eso hace que tu sueño sea un sueño no solamente vigil. Pero todo uno lo siente, eso no hay que irse muy lejos, uno lo siente. Cuando tú has tenido un día que ha sido demasiado, uno siente que no pudiste dormir, que no puedes. Sí. Hay un ensayo de Byung-Chul Han que les recomiendo, es una pastilla que se toma por los oídos, que se llama Por favor cierra los ojos. No he visto una cosa que explique mejor eso, que no es médico. La filosofía se para en su atalaya antes que la medicina y declara cosas. Por favor cierra los ojos, los invito a que lean ese. Por favor, cierra los ojos, se llama el libro de Byung-Chul Han. Y hablando de nuevo de ese tema del sueño, es importante porque hablábamos, tú me preguntabas que si el cerebro se encoge. Sí, vamos para allá si está más pequeño. Hay tres cosas que son fundamentales para que el cerebro se mantenga en adecuado o balance. Los tres doctores por excelencia que decía Hipócrates, el doctor sueño, el doctor ejercicio y el doctor dieta. ¿Y cuál de las tres nosotros hacemos? Pocos. Ahora estamos teniendo un poco de cultura del ejercicio, pero más por estar fitness. Más por otra cosa, para vernos bien. Para vernos bien. Debería ser para sentirnos bien. Entonces el ejercicio estimula una cosa que se llama BDNF, factor de crecimiento neuronal, que es lo que estimula la plasticidad cerebral a través de las células nuevas del hipocampo, neurogénesis, o sea, crear neuronas nuevas, sinaptogénesis, nueva sinapsis, y gliagénesis, que las células de la glia se conviertan en neuronas. Ejercicio saludable. La dieta mediterránea, que es la dieta que se ha visto más balanceada, pero también no comer cosas las 4 blancas, sal, azúcar, harina, porque son cosas que dañan nuestra microbiota. Y ya sabemos que estas bacterias que están aquí nos controlan. Érase una vez la vida. Ellas estaban antes que nosotros, millones de años antes. Si te da una enfermedad entérica, una diarrea o algo así, tú te sientes como... Porque toda la serotonina, la serotonina que está ahí, que se produce en la célula de Purkinje, se pierden. Entonces es importante saber que la dieta, la alimentación, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La parte del sueño. Y la alimentación y el ejercicio. La gente no está durmiendo, la gente vive un ruido permanente. Constante. ¿Cómo hacer? Yo sé que no hay recetas mágicas, Marcia, pero tú eres una neurocientista. ¿Cómo hacer en una sociedad como esta para que la gente duerma? Un médico, ¿cómo se llama? Internista, amigo, nos decía a los periodistas, una charla que nos dio de bienestar una vez, tienen que dormir, y si tienen hasta que ayudarse con ayuda de un médico, con algo para tomar, tienen que dormir. Ustedes más que nadie, porque necesitan una memoria temprana eficaz y una memoria de trabajo, porque los datos que ustedes nos dan son los datos que nos presentan la veracidad de las cosas, ¿no? Efectivamente, durante el sueño se consolida la memoria, se regularizan las emociones, se equilibran los neurotransmisores, se limpia la basura neuronal. Por eso el insomnio crónico, los trabajadores nocturnos, las personas que han tenido trastornos crónicos de sueño, inclusive apnea del sueño, son más proclives a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. ¿Y cómo se logra dormir, Marcia? ¿Hay alguna técnica? Hay que higienizar el sueño y no queremos, porque es que nosotros queremos todo. Preferimos tomar pastillas para dormir que hacer una estructura para dormir. Hay que ir a la cama de manera regular. A la cama nada más es las dos cosas: a dormir y a lo otro. No ver televisión en la cama. No se debe tener ningún aparato con luz azul en la habitación, porque entonces al otro día, como la melatonina se segrega y la luz azul la retrasa, entonces nos dormimos a las 2 de la mañana pegados en TikTok, viendo series, con atracones de series, porque eso no segrega dopamina, la dopamina quiere dopamina y eso nos hace sentir bien, y duramos hasta las 2 de la mañana pegados de TikTok. Cuando han pasado ya 3 horas, son las 2 de la mañana y no nos hemos dormido. Y entonces a las 6 de la mañana es que hacemos el primer ciclo de REM, fase rápida de los ojos. Entonces hay que higienizar el sueño, ir a la hora, no con aparato electrónico que emitan luz azul, preferiblemente luz amarilla, tratar de hacer una rutina relajante, ya sea un bañito con temperatura ambiente, no caliente ni muy fría. Te puedes tomar una tisana, de tisanas naturales, de las infusiones que usaba nuestra abuela, pasiflora, valeriana, tila. En el campo se usaba hoja de campana. Bueno, tú sabes que eso tiene su efecto psicotrópico. Y otro, no comer comidas copiosas. Cuando tú comes comida copiosa, el lecho es clánico, tiene toda la sangre que tiene que ir al cerebro. Lo otro es tratar de evitar consumir elementos basura de la televisión o de las redes. No una película de guerra a las 10 de la noche, una doctora. Película de guerra, un noticiero lleno de sangre. Sí. Ya tú sabes, todo eso mantiene esa amígdala
disparado. Sí. Bueno, Marcia, ya el tiempo se nos está terminando, pero tenemos oportunidades, analizando ya toda esta parte que estuvimos hablando al inicio, ¿qué oportunidades tenemos como sociedad para poder lograr esos cambios que necesitamos? Está en nosotros. Está en cada uno de nosotros. Yo creo que, como decía Galeano, que aunque parezca algo utópico, para eso sirve la utopía. Yo me muevo 2 pasos y ella se mueve 2 pasos. La utopía sirve para eso, para caminar. Al principio no había camino, el camino lo hicieron los hombres caminando. Caminando, o sea, se hace camino al andar, como dice. Perdóname, Doris, hay que creer que es posible un cambio. Yo entiendo que sí, yo creo que sí, que es posible un cambio, pero debe gestarse desde las personas como ustedes y como nosotros, que tienen esa idea de que el espíritu de cambio viene desde la educación. Eso todo es educación, salud es educación, alimentación es educación. Yo venía hablando con una amiga y me decía, no, que aquí en Estados Unidos en alimentación van a poner una persona que va a regir con mano dura. Digo yo, que no se trata de eso. No es eso. Se trata de educación, porque todas las posturas extremas son así mismo, son difíciles. No llevan a nada positivo. Al contrario, la gente lo va a hacer solo porque el cerebro le gusta llevar la contraria. Y para llevar la contraria, así mismo es. Pero entonces tendríamos ya en nuestro sistema educativo empezar a darse esos cambios. A comer bien. Mira, en los países del primer mundo ya empezaron a quitarle las tablets y los iPads a los adolescentes y las redes, creo que hasta los 15, 16. Entonces ya ellos desandaron el camino que todavía nosotros estamos caminando. Sí, es impresionante. Yo sé que ya no tenemos prácticamente tiempo, pero es impresionante cómo un bebé de 1 año, señores, un bebé de 1 año es capaz de coger el dedito y hacer así. Darwin lo dijo. Oh, pero Dios, eso es impresionante. Darwin lo dijo. Llaman y saben. Usted pone un pez chiquito en una pecera grande y la otra generación de ese pez va a ser más grande. Va a ser más grande. La genética y la memética, eso es algo... Ustedes tienen un mundo de estudio, doctora. Sí, porque por ejemplo la neurología no puede ir lejos de la sociología, de la antropología, de la psicología social. Todo eso va embebido dentro del mismo aprendizaje. No se puede ver al ser humano, subjetivizarlo fuera de la sociedad, ni fuera de la antropología. Ojalá, Doris, que en el país tuviéramos muchos neurólogos, neurocientistas, con esa visión de la doctora, porque a mí me preocupa y a mi compañera también. Ya nos vamos, nos están diciendo. ¿Cómo hay un reduccionismo hasta en la medicina? Un médico muchas veces que sí es cardiólogo nada más sabe del corazón y no es posible eso. Doctora, nos dijeron que el tiempo se terminó. ¡Qué problema! Un placer. La verdad que muchísimas gracias, doctora. Encantadísima de escuchar estos temas tan profundos. Sí, nos vemos la próxima semana. Y a usted, doctora, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo para edificarnos también sobre este dilema de la sociedad. Nos vemos la próxima semana. Recuérdese que estamos en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Hasta la próxima semana.